Señal directa. Vaya que no hemos iniciado bien este año en materia de seguridad o podríamos decirlo también de violencia en contra de los periodistas. En lo que va de este muy joven 2022, lamentablemente han muerto ya cuatro periodistas, bueno, 3 periodistas asesinados, uno de ellos agredido. Y para hablar precisamente de este tema, saludamos vía Zoom a Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19. Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Belén. Al contrario, Pedro, 3 asesinados, es así esta cifra, y uno más agredido, Pedro. Bueno, en realidad nosotros estamos inclusive considerando un cuarto asesinato también de Roberto Toledo, quien pues era colaborador en el medio, en su propio medio en Michoacán, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que estamos identificando? Pues sí, efectivamente, ya una escalada de violencia muy fuerte al inicio de este año, que a esto se le suman, por supuesto, pues otras tentativas de homicidio y otros ataques físicos a periodistas, como lo ha habido en Oaxaca, en Yucatán e inclusive en Quintana Roo. Así es, Pedro, una cantidad además importante de lo que ustedes han podido documentar desde el año 2000, más de 140 periodistas asesinados, y una cantidad importante también en lo que va de este sexenio. Es correcto, nosotros hemos documentado desde el año 2000 en México 149 asesinatos de periodistas con un posible vínculo a su labor, y a esto se agrega, por supuesto, digo, especificando ya en cuanto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya estaremos hablando de 29, ¿no? Ahora, esto es bastante crítico porque habla de una escalada y de una continuidad de violencia que se ha tenido desde los sexenios anteriores y que desafortunadamente no se ha podido detener en la actual administración. A esto no solo hay que sumarle la violencia letal, sino otro tipo de agresiones. En artículo 19, por ejemplo, hemos documentado que aproximadamente, dependiendo del año, cada 12, entre 12 y 15 horas, se agrede a un periodista, ¿no? Entonces, los últimos años, por ejemplo, pensando en el último semestre del año pasado, hablamos de cada 14 horas o de cada 13 horas una agresión contra la prensa. Entonces, esto resalta mucho de cómo los asesinatos son parte de una violencia mayor y son parte de un escenario crítico que desafortunadamente las y los periodistas están acostumbrados a vivir, y es una violencia que hay que evitar normalizar y hay que detener a toda costa. Pedro, ¿ha podido ustedes documentar de dónde vienen principalmente esos ataques? Sí, así es. Nosotros en el artículo 19 hemos identificado que alrededor del 40%, si lo quieren ver, 2 de cada 5 agresiones, vienen por parte de las autoridades, ya sean municipales, estatales o inclusive federales, aunque a una menor medida. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la violencia en México no es nada más la delincuencia organizada, que sí es, y que sí, por supuesto, hay grandes casos de violencia, sobre todo letal, pensando en los asesinatos, ¿no? Pensando en agresiones como amenazas o ataques físicos, donde el crimen organizado está directamente relacionado, pero la mayoría de las agresiones en realidad vienen de un gobierno, de varios gobiernos, quienes no permiten la crítica, quienes no permiten las preguntas y quienes no están permitiendo a la ciudadanía obtener información de su actuar, a pesar de que este debe ser público en acorde a las normativas constitucional mexicana y a los estándares interamericanos de derechos humanos y de libertad de expresión. Pedro, ¿qué nos indica esto? ¿Que estamos todavía lejos de garantizar la libertad de expresión para quienes ejercen el periodismo? Desafortunadamente sí, concuerdo contigo, Belén, estamos muy lejos de garantizar la libertad de expresión en México. Y uno de los factores también más importantes del que no hemos hablado es la impunidad. Pensemos en, por ejemplo, casos de violencia contra periodistas. Para empezar, muchos periodistas ya en sus testimonios nos dicen: yo ya no voy a denunciar, porque no vale la pena, porque tengo miedo, porque me pueden llegar más agresiones, porque efectivamente puede ser la misma autoridad que me agrede. Entonces hablamos de un gran margen de periodistas quienes no denuncian. De ahí pasamos a quienes sí, y pasamos a qué casos sí toman las fiscalías, ya sea estatales o inclusive las fiscalías, lo que es la FGR o la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos de Libertad de Expresión, la FEADLE.
De la FEADLE en particular, esta Fiscalía Especializada de Atención a Periodistas, estamos hablando que arriba del 99% de los casos no tienen una sentencia desde el año 2012, que estamos contabilizando esto. Entonces estamos hablando de una impunidad arriba del 99% en una fiscalía especializada y de muchos otros casos quienes no están llegando siquiera a esta fiscalía. Entonces, la justicia para la prensa no existe como tal y es uno de los mayores defectos que permite y replica este ciclo de agresiones, porque el mensaje es muy claro: yo puedo seguir agrediendo a la prensa y no me va a pasar nada. Eso es un grave error y es un grave problema que el Estado mexicano tiene que reaccionar. Pedro Cárdenas, sé que es una pregunta un tanto complicada porque quizá no sé si exista una respuesta, pero ¿qué tenemos que hacer para frenar esta ola de agresiones? Entiendo que son muchos los factores, pero ¿por dónde podemos reforzar para evitar que esto siga ocurriendo? Pues por supuesto creo que podemos hablar de diferentes niveles de responsabilidad, ¿no? La ciudadanía tenemos que entender y valorar la importancia de las personas periodistas, ¿no? El trabajo que tú haces, Belén, y que hacen todos los periodistas en México es darnos información. Atacar a un periodista es atacar no solo a la persona, sino también a mi derecho como ciudadano de obtener información. Eso es algo que la ciudadanía tenemos que empezar a trabajar para darnos cuenta de la importancia de la prensa. Después pensemos en las obligaciones de los medios. Los mismos medios de comunicación también tienen que proteger a sus propios periodistas y reporteros, tienen que darles apoyos, tienen que dar, pues obviamente salarios justos y por supuesto, pues apoyar en los temas de protección, pero la responsabilidad más grande la sigue teniendo el Estado mexicano en todos sus niveles, a nivel municipal, estatal y federal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Las autoridades tienen que prevenir la violencia, tienen que capacitarse en temas de libertad de expresión, tienen que respetar las preguntas críticas y luego tienen que generar mecanismos, los cuales no sean nada más el mecanismo de protección. Tienen que responsabilizarse todas las autoridades y apoyar a los mecanismos de protección para generar un ambiente a través de una política integral pública de protección y de prevención de la violencia. Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19, este organismo que se dedica a acompañar a periodistas que sienten amenazado su vida. Te agradecemos por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.